Hola, en este video vamos a realizar un circuito de LED en serie y en paralelo. Antes que nada, primero debemos de hacer los cálculos. Por lo tanto, vamos a hacer un circuito en la libreta. Vamos a colocar el circuito. Este circuito es en serie, por lo tanto, el voltaje que yo voy a utilizar es de 5.1 voltios. Ahora, el LED que yo voy a utilizar es un LED ultra brillante, por lo tanto, equivale a 1.9 de voltaje. Entonces, el voltaje de LED es igual a 1.9 de voltaje. Y la intensidad de la corriente de LED es igual a 20 miliamperes. Al igual que el segundo LED, es BL igual a 1.9 voltios. Ahora sí, ya que tenemos los datos que vamos a utilizar para realizar el circuito en el protoboard, primero debemos de saber el voltaje que vamos a utilizar, el voltaje de LED y la intensidad de la corriente de LED. Ahora, la fórmula que vamos a utilizar es el voltaje de la resistencia que vamos a encontrar, ya que es el que necesitamos para que el circuito funcione correctamente. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia vamos a restar el voltaje que vamos a utilizar, en este caso yo voy a utilizar 5.1 de voltaje, menos el voltaje de las luces LED. En este caso, como son dos luces LED, hay que colocarlos, porque así está definido en la fórmula. Ahora, ya que tenemos este procedimiento, vamos a hacer la resta. Por lo tanto, nos da 1.3 de voltaje. En este caso, ya que tenemos el voltaje que va a pasar por la resistencia, vamos a colocar el voltaje de la resistencia entre la intensidad de la resistencia. Este sería el que va a definir qué resistencia vamos a utilizar. Entonces, es VR entre intensidad de la resistencia. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia es 1.3 volts. Y ya que tenemos esto, como nosotros estamos utilizando 20 miliamperes, vamos a pasarlo a amperes. Por lo tanto, es 0.02. Esto es igual a 65 ohms. Por lo tanto, nuestra resistencia que vamos a utilizar es de 65 ohms. Ya que tenemos este procedimiento, vamos a realizarlo en el protoboard. Vamos a calcular la resistencia, el voltaje de la resistencia y igual el voltaje de la luz LED. Así que vamos a pasar al protoboard. Una vez teniendo los materiales correspondientes, yo voy a utilizar los luces LED ultrabrillantes color rojo que tienen un valor de 1.9 de volt. Así que vamos a colocarlo. Colocamos el primero en serie y el segundo. Ahora sí, ya que tenemos los luces LED acomodados, lo que yo voy a utilizar, como no tengo resistencias más bajas, como nos dio 65 ohms, lo que voy a utilizar es una resistencia de 100. Por lo tanto, hay que colocarlo en serie. Vamos a colocarlo en la primera patita que sobresale del primer LED. Y luego hay que colocarle el voltaje. Ahora sí, ya que tenemos el circuito armado, vamos a proceder a prenderlo. Y como podemos observar, sí funciona. Este es el procedimiento que debemos realizar para que la luz LED prenda. Ahora vamos a medir el voltaje de cada resistencia o cada LED que estamos utilizando. Ahora lo que vamos a hacer es medir el voltaje de cada LED y también de la resistencia. Por lo tanto, vamos a encender el circuito y vamos a medir cada LED. Y nos marca 1.95 de voltaje. Es lo que corresponde a cada LED. Ahora vamos a medir el segundo LED. Y también nos marca 1.95 de voltaje, que también está en las mediciones correspondientes que tenemos. Ahora vamos a medir la resistencia. Y la resistencia nos marca 1.17 de voltaje que está recibiendo. Por lo tanto, así es como se hace una aproximación a lo que nosotros realizamos en el circuito. Así vamos a realizar el de paralelo.
Por lo tanto, vamos a realizar otra vez el circuito. Ya que tenemos esto, voy a utilizar el mismo LED, el rojo ultra brillante, que tiene un voltaje de 1.9 voltios y la intensidad del LED, que es de 20 miliamperes. Ahora sí, vamos a sustituir todo eso en la fórmula. Debemos de calcular el voltaje de la resistencia. Ahora sí, ya que tenemos esto, sustituimos los valores y nos da 3.2 de voltaje. Por lo tanto, ahora ya teniendo el voltaje de la resistencia, vamos a calcular la resistencia que vamos a utilizar en este circuito. Por lo tanto, es 3.2 voltios entre... Ahora, recuerden, como este circuito es en paralelo, lo que vamos a hacer es sacar el doble. ¿Por qué? De miliamperes. ¿Por qué? Porque uno equivale a 20 miliamperes. Ahora, teniendo otro, pero en paralelo, equivale a otros 20 miliamperes. Por lo tanto, sería 40 miliamperes. En este caso sería 0.04. Ahora, vamos a realizar esto y nos da 80 ohmios. Vamos a realizar este procedimiento ahora en el protoboard. Vamos a colocar los LED en paralelo. Recuerden que como no tengo una resistencia de 80 ohms o más bajo, pues voy a utilizar el mismo del anterior, que es 100 ohmios. Así que encendemos este circuito y vemos que sí funciona. Ahora lo que vamos a hacer es medir el voltaje de cada LED y de la resistencia. El primero vamos a medirlo y nos da 1.97 de voltaje. Vamos a medir el segundo y nos da 1.97 de voltaje. Ahora vamos a medir el voltaje de la resistencia y en la resistencia cae un voltaje de 3.7 de voltaje. Por lo tanto, es lo que se aproxima a lo que nosotros realizamos. En la caída del voltaje de la resistencia nos dio 3.2 y aquí 3.707. Así que pues está en las mediciones correspondientes de este circuito. Y así es como se realiza un circuito en serie y en paralelo. Así que hasta el próximo video.